No se asuste. No se asuste, no le voy a hacer nada. Usted se tropezó conmigo. Ya nos vimos antes, ¿no? Usted es el que estaba en la iglesia, ¿no? Y usted es la sobrina del juez. ¿Sí? ¿Su tío no le dijo quién soy? ¿No? ¿Se conocen? Por favor, no llame la atención. No voy a decir nada. ¿No? ¿Me lo promete? Se lo prometo. Confío en su palabra. Mejor me regreso a mi casa. Como quiera. ¿A dónde fue, señorita? Iba a ver a mi tío, pero me encontré con un hombre en la calle. ¿Ya ve? No debe salir sola. Joaquín, la semana pasada que fuimos a misa, hubo un hombre encargado de pedir la limosna. Y todo el mundo lo veía muy extraño, como si fuera alguien. Pues sí, era Juan del Diablo. ¿De veras? ¿El esposo de la señora Mónica? ¿Sí? ¿Y por qué me lo pregunta? No, por nada. Abre, por favor. No debes venir al pueblo y menos de día. Ya le dijo Segundo que quiero que ofrezca lo que sea por el Satán. ¿Qué pasó? Siéntate. ¿Por qué? Siéntate. Antes que nada, quiero que lo tomes con calma. Porque no debes hacer nada que comprometa tu problema legal, que es mucho más importante que cualquier barco. Está bien. ¿Qué pasó? El barco se fue a pique. El Satán se hundió. Bautista, por orden de Andrés, lo hundió en la bahía. No vas a salir. Pero si era mi barco. Ya lo sé, pero nada puedes hacer. En este momento no puedes comprometer tu libertad, ni siquiera por el Satán. No tenía ningún derecho. Ya lo sabemos. Si quieres, además del importe que aquí lo tengo, puedes pedir una indemnización o acusarlo penalmente. ¿Se puede? Sí, pero no te lo aconsejo. ¿Por qué? Juan, estás metido en tantos problemas que otro más sería demasiado. ¿Por qué siempre tengo que tragarme las ofensas? ¿Por qué no me dejan en paz? Ya volvió el señor Andrés. ¿Y qué cree? La Juanita esa anda por toda la casa con su nueva ropa y presumiendo con aires de patrona. Pobre. ¿Y le contaste a la cocinera lo que pasó? Sí, ¿Y qué te dijo? que a ella siempre le latió que Juanita le echaba el ojo al patrón. No más que si se lo dice doña Sofía, se va a enojar mucho. Y hasta me puede correr. No te van a hacer nada, no te apures. Mi suegra ni siquiera se va a atrever conmigo. Le importa demasiado su nieto. La verdad, Juan, me parece una decisión demasiado apresurada. No, don Noel, es lo justo. Me di cuenta cuando ella me lo reclamó. Tiene razón en lo que dice, pero yo soy así. No puedo evitarlo. Por otra parte, lo que hoy sucedió confirma lo que yo pensaba. Andrés no me va a dejar en paz, nunca. Hasta que llegue el día en que uno de los dos se muera. No voy a hablar con él, tiene que entender. No, no va a entender. No porque no pueda, sino porque no quiere.
Hoy fue mi barco. Mañana vaya usted a saber qué cosa se le va a ocurrir. Y después otra y otra y otra. Si tengo que padecerlo, por lo menos que sea solo. Y no con una familia. Siempre quise tener hijos. Y poder darles todo lo que yo no tuve. Pero si van a pasar por angustias, sobresaltos, el rechazo de la gente, prefiero sacrificarme. Y sacrificar a Mónica. Aunque me duela hasta el alma. Yo tuve la culpa, mamá. Cometí un error muy grande. Un barco es un barco, Mónica. Puede comprarse otro. Sí, pero ese era el suyo. Le tenía mucho aprecio y si lo perdió, fue por mí. No estarás así por eso, ¿verdad? Es que no te he dicho todo. Juan quiere que nos separemos. Por lo menos hasta que concluya lo de su juicio, porque no quiere que yo sufra. Me parece sensato. ¿Cómo puedes decir eso? Yo quiero estar a su lado, compartirlo todo. Si quiere darle mi apoyo, mi consuelo. La verdad, hija, es que pienso que no puedes continuar así a su lado. Te va a hacer desdichada. Es que mírate, ya lo eres. Yo lo amo, mamá. ¿Y si llegan los hijos, Mónica? ¿Quieres que sean tan infelices como tú? Es que esta situación tarde o temprano tiene que terminar. ¿Qué va a terminar, Mónica? Así es él. Siempre ha estado metido en líos. Ayer fueron unos, hoy otros y mañana serán otros. No. Él también desea una vida tranquila. Pero no va a poder, porque está en su naturaleza buscarse problemas. No digas eso, mamá. Tú sabes que no es verdad. Todo lo que le pasó fue por culpa de otros, de mi madrina, de Aimé y también de Andrés. Hija, he pensado en vender esta casa y que tú y yo nos vayamos de aquí. No te atrevas, mamá. Ni siquiera se te ocurra. ¿No será que inventó ese pretexto de evitarte sufrimientos? Porque ya se cansó de ti. Es un aventurero, Mónica. Acuérdate de la fama que siempre ha tenido. Tabernas, riñas, mujeres. No. Juan me quiere. Me lo ha demostrado, me lo ha dicho 1000 veces. Le traje su cena, niña. Jesús, ¿qué le pasa? No sé. De pronto me dio un dolor horrible. Virgen del cielo, el niño. Voy a pedir ayuda. No, no, nadie debe saberlo. ¿Y qué hacemos? No sé, no sé.